Hola, en este video vamos a ver el funcionamiento del sensor analógico de iluminación, conocido como fotorresistencia. Vamos a realizar su conexión al Arduino para leer el resultado o el dato que nos envía y vamos a hacer la comparación con respecto al sensor de rotación o potenciómetro que vimos en el video anterior. Para comenzar el ejercicio vamos a ubicar en la barra de componentes los elementos de protoboard y placa Arduino 1, conectando la energía desde el Arduino hasta la protoboard para entregarle el voltaje necesario al sensor para su funcionamiento. Entonces comenzamos desde el pin 5 voltios, llevamos un cable hacia la hilera o la línea positiva de la protoboard, recordando que este cable debe ser de color rojo, y desde el pin tierra del Arduino vamos a llevar el cable que nos va a entregar el lado negativo de la energía o del voltaje. También tenemos en cuenta que el cable negativo se identifica con el color negro. Ubicaremos en la protoboard los siguientes componentes que serán los necesarios para utilizar el sensor. Primero que todo, una resistencia que vamos a ubicar con una de sus terminales en la hilera negativa de la protoboard, y luego de ello en el menú de componentes ubicamos la fotorresistencia, que será el sensor de luz que vamos a utilizar para realizar la lectura de la iluminación del ambiente. En este caso, este sensor solo cuenta con dos pines, como vemos, terminal 1, terminal 2. Uno de ellos va conectado con la resistencia al negativo de la protoboard y el otro pin debe ir conectado con un cable hacia el positivo, para que de esta manera tenga la energía necesaria para su funcionamiento. Para leer el sensor, llevamos un cable desde la terminal que está conectada con la resistencia, quiere decir que de esta hilera que se señala en color verde puedo disponer de cualquiera de los otros agujeritos, y de esa línea vamos a llevar un cable hacia las entradas analógicas del Arduino. Recordemos que disponemos de 6 entradas analógicas, vamos a utilizar alguna de ellas para realizar la conexión del sensor. Entonces en este caso utilizo un cable, lo voy desplazando a través de la pantalla de Tinkercad y lo voy a conectar, en este caso, a la entrada A0 del Arduino. Ese color de cable lo vamos a cambiar, puede ser por azul, y de esta manera tenemos el circuito completo. Ahora procede la parte de programación. Nos vamos a la sección de código. Recordamos que programamos en texto, por tanto cambiamos el tipo de programación. Elimino el código de ejemplo que existe y voy a ampliar la pantalla para escribir el programa que nos va a servir para que Arduino lea el sensor. Entonces comenzamos con un título, doble barra inclinada, leer sensor de luz. Creamos una variable que, recordemos, es el nombre donde vamos a almacenar el valor que nos va a entregar el sensor. Entonces en este caso le pondré como nombre sensor raya al piso luz igual a 0. De esta forma esa variable queda iniciada y queda con un valor de 0 para que no vayamos a tener problemas al momento de comenzar la lectura y la programación. Posterior a ello va la sección void setup, abro y cierro paréntesis, doy enter, abro y cierro las llaves para escribir en su interior los códigos de configuración inicial. ¿Cuáles son las instrucciones? Recordemos que debo definir en dónde conecté el sensor, por tanto para esto es importante utilizar la instrucción pinMode con M mayúscula, abro paréntesis, el nombre de la entrada donde conecté mi sensor. Recordemos que ese cable lo conecté a la entrada A0, por tanto ese será el nombre que escribiré, y luego la palabra input, cierro paréntesis, punto y coma, de tal manera que le digo a Arduino que ese pin A0 va a ser la entrada de la información del sensor de luz. Para poder mostrar el resultado en el monitor en serie, recordemos, se utiliza la instrucción serial.begin y la velocidad de transmisión 9600. De ese modo ya he hecho la configuración de inicio para el sensor. Luego de ello vamos a la sección void loop, la repetición
abro y cierro paréntesis, luego Enter, abro y cierro llaves. Para leer el valor que me va a entregar el sensor de luz, recordemos, debo almacenar la información en la variable que he creado para ese fin. ¿Cuál es? Sensor raya al piso luz. Va a ser igual a la lectura analógica, por tanto la instrucción será analog read, con la R mayúscula, acuérdense, y el pin donde he conectado el sensor nuevamente, en este caso A0. Cierro paréntesis, punto y coma. Tenga en cuenta que ese A0 debe ser en mayúsculas, porque si no, Arduino no va a identificar dónde fue que conecté el pin, dónde conecté el sensor. Luego de ello, voy a imprimir el resultado. Entonces utilizo la instrucción serial.print sin ln para que quede en el mismo renglón. Abro paréntesis, comillas, y le voy a escribir cantidad de luz. Le doy un igual, en espacio, cierro las comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Recordemos que este serial print no tiene ln, por tanto lo que se escribe a continuación queda en el mismo renglón. ¿Qué sería lo que se escribe a continuación? Serial.print, ahora sí ln, para que al terminar de escribir cambie de renglón. Abro paréntesis y escribo en el interior la palabra donde está almacenada la información, que es sensor raya al piso luz. Cierro paréntesis, punto y coma. Para finalizar, le asigno una demora, delay, de 1 segundo. Bien, entonces en este caso ya tengo completa la programación para leer el sensor. Damos inicio a la simulación. En este caso el sensor debe estar operando. Abro el monitor en serie y me debo dar cuenta cómo se va imprimiendo el valor de la luz que entrega el sensor. ¿Qué significa este número? Para ello necesitamos analizar cómo funciona el sensor. Si yo le doy clic al dispositivo, se van a dar cuenta que aparece, voy a desplazarlo un poco para que no obstruya la pantalla de información, aparecen unos símbolos y una barrita de desplazamiento. Hacia la izquierda hay un punto de color negro, quiere decir que en ese caso el sensor va a estar en obscuridad. Y en el lado derecho aparece un símbolo como de sol, quiere decir que ahí va a tener iluminación. Por tanto, cuando el sensor tiene muy poca luz o está en obscuridad, me entrega un valor de 6. Pero a medida que lo voy desplazando, se fijan en el monitor en serie cómo la cantidad que aparece va aumentando. En este caso, hasta máximo 679. ¿Listo? No aumenta más. Si lo devuelvo hacia el extremo de la izquierda, el valor mínimo que me entrega es 6. Muy bien, aquí tenemos una primera diferencia con respecto al sensor de potenciómetro. Pero para entender esta diferencia tenemos que hacer una comparación. Por tanto, recordemos, aquí lo que he hecho sencillamente es utilizando la programación que vemos en pantalla. Definí dónde guardar la lectura del sensor. Luego de ello, en el void setup, establezco que el pin donde conecté el sensor va a ser entrada y la comunicación serial. Y por último, en void loop, leo el sensor con la instrucción analog read y presento la información. Y de esta manera, tengo en mi monitor serial la lectura. Voy a detener la simulación. Voy a quitar la parte de programación. Y lo que voy a hacer es conectar a mi sensor un medidor de voltaje, tal cual como hicimos en el video anterior con el potenciómetro o el sensor de rotación. Entonces me voy al componente multímetro y lo ubico en la pantalla. Para la conexión de este sensor, de este multímetro, lo que hago es, tengo el pin negativo, lo voy a conectar directamente a la hilera negativa de mi protoboard para realizar la medida. Cambio el color por negro porque tenemos en cuenta es el pin negativo. Y el pin positivo lo voy a conectar en la misma hilera de donde sale el cable que va hacia el Arduino. Por tanto, tengo un pin disponible, un agujerito disponible, lo voy a conectar en esta posición. Cambiándole el color, en este caso por naranja, no es rojo ni negro porque no es un cable ni positivo ni negativo.
Bien, si le doy clic a iniciar simulación, bien, vamos a revisar acá, nos vamos a fijar que al dar clic en el sensor no llega hasta 0 voltios. Recordemos que en el caso del potenciómetro, este sensor llegaba a 0 voltios. E igualmente, si lo desplazo hacia la derecha, la idea es que el Arduino me entrega 5 voltios de energía, el sensor no llega hasta los 5 voltios, solo llega hasta 3.32. Por esa razón es que en la programación, vamos a revisar código, vamos a reducir un poco el zoom para que se vea todo. Aquí tenemos en este caso ya. El sensor no me puede entregar al momento de estar en su mínima posición o en oscuridad el 0, porque hay un voltaje presente. Este sensor de fotorresistencia no está detectando completa oscuridad. Y adicionalmente, si lo llevo hasta la posición de iluminación, el sensor no me puede entregar 5 voltios, por eso es que la lectura en el monitor en serie no puede ser 1023, como era en el caso anterior. ¿Listo? Entonces, esto tiene una implicación. No todos los sensores tienen las mismas medidas, y eso es importante tenerlo en cuenta para que al momento de programar podamos hacer la lectura correcta y el análisis correcto de la información. Por último, en esta sección, detengamos la simulación y cerremos el código, vamos a comparar cómo se hace la conexión de los dos sensores, en este caso sensor de resistencia o fotorresistencia que ya está, y sensor de rotación, para que puedan ver cómo es posible que Arduino lea los dos sensores a la vez y me entregue sus dos resultados. Si recordamos cómo se conectaba el sensor de rotación, tenemos en cuenta la terminal 1 que tiene estos agujeritos, el cable azul no está conectado ahí, está solo pasando por encima. El pin terminal 1 se debía conectar al negativo, por tanto aquí tengo la conexión con negro. Luego de ello, el terminal 2 se conectaba al positivo de la protoboard para que tuviera la energía positiva. Aquí le cambiamos color por rojo. Y desde el pin de la mitad podía llevar yo a una conexión a la placa Arduino. Entonces tenemos en cuenta que aquí disponemos de otras 5 conexiones, A1, A2, A3, A4, A5. Voy a conectar el sensor de potenciómetro en la salida, o en la entrada más bien, A5. Entonces busco uno de los agujeritos disponibles para ese sensor y con un cable llevo esa conexión hasta el pin A5. Y le vamos a cambiar el color, en este caso puede ser verde, para que señalemos que he conectado los dos sensores a dos entradas diferentes. Antes de ello, comparemos cómo era el funcionamiento con el multímetro. ¿Listo? Entonces, quitemos el multímetro desde el sensor de fotocelda y lo vamos a llevar hacia la línea del sensor de rotación. Fíjense, aquí quedó conectado en la hilera donde está la patica de Whipper o la patica de la señal. Si le doy clic en iniciar simulación, vemos cómo el potenciómetro sí comienza desde 0 y si lo voy desplazando, llega hasta 5 voltios. 5 voltios, que sería el valor 1023 en el Arduino. 0, pues que es el valor 0. ¿Listo? Y eso, recordemos que hicimos ahorita, no nos lo puede entregar el sensor fotocelda, porque el sensor fotocelda, que ahora le conecté el lector de voltaje, no me entrega 0 y en el extremo derecho tampoco me alcanza a entregar 5 voltios. Por eso no puede llegar su medida hasta 1023. Muy bien. Para programar estos dos elementos y que funcionen a la vez, vamos a hacer la corrección en el espacio del código. Entonces acá el título de este ejercicio ya no sería solo leer el sensor de luz, leer sensor de luz y sensor de rotación. ¿Listo? Esta variable inSensor de luz sirve para guardar solamente el resultado del sensor de luz. Quiere decir que para leer y guardar el resultado del sensor de rotación debo crear otra variable. int sensor raya al piso rotación y nuevamente le digo igual a 0. Ya tengo mis dos variables. Ahora, ¿qué debo hacer? En la opción de Void Setup, aquí tengo pin mode A0, que es donde conecté el sensor de luz. Pero debo crearle otra instrucción, pin mode
en este caso A5, porque fue donde conecté el sensor que voy a utilizar con el potenciómetro. Listo, tengo los dos sensores conectados. Después del punto y coma puedo colocar nuevamente un mensaje, doble slash, y le voy a decir que en A0 va a estar conectado el sensor de luz. Y en la siguiente instrucción, nuevamente después del punto y coma, doble slash, y le digo que en A5 está conectado el sensor de rotación. Para que no me confunda, y esta información es útil para después entender el programa. Voy a la parte de void loop. Lo que sigue será en el void loop realizar la lectura de ambos sensores y presentar su resultado en la pantalla. En este momento en el void loop tengo las instrucciones para leer el sensor de luz y mostrar su resultado en el monitor de serie. Pero ahora le voy a añadir las instrucciones para poder leer también el sensor de rotación. Comienzo, doy un espacio debajo de esta instrucción y ¿qué hacemos? La instrucción número 15, lo que vemos en el renglón 15, dice sensor luz igual a analog read a 0. He guardado el resultado del sensor de luz. Voy a replicar eso para guardar el resultado del sensor de rotación. De esta manera, sensor raya al piso rotación será igual a analog read con la R mayúscula, recuerden, paréntesis, y ahora va el nombre del pin donde conecté ese sensor, que en este caso es A5. Si no recuerdan, miremos acá, tengan en cuenta que lo que hicimos fue conectar el sensor, que en este caso se identifica con el cable en verde, en la entrada A5. ¿Listo? He hecho la lectura. Luego de ello voy a imprimir el resultado. Quiero que se impriman y se vean en el monitor en serie ambos resultados a la vez. Por tanto, nuevamente damos un espacio. ¿Qué voy a hacer acá? Donde están las instrucciones serial print, cantidad de luz, y luego serial print LN, sensor luz, estoy mostrando el resultado del sensor de luz. Ahora lo que vamos a hacer es agregarlas de mostrar el resultado del sensor de rotación o potenciómetro. Entonces, serial.print igual, sin escribirle ln, entre comillas, le voy a escribir como mensaje, comillas, sensor rotación, por ejemplo, mayúscula. Le coloco un igual, hago un espacio, comillas, paréntesis, punto y coma. Y después de ello, sí coloco, para que cambie de renglón, serial.print ln, abro paréntesis, el nombre de la variable donde guarde mi resultado del sensor de rotación. Entonces le digo, sensor raya al piso rotación. Cierro paréntesis, punto y coma. Fíjense qué diferencia hay entre cuando uso comillas, poner mensajes que quiero que aparezcan, cuando no las escribo, las comillas, es porque quiero que el valor que salga sea el que está guardado dentro de la variable. Y tengo un delay de un segundo. Sin embargo, para que se diferencien entre los datos y no me confunda, voy a agregar un divisor. ¿Qué es esto? Sencillamente hacer una lineecita en el monitor en serie para que no me quede la información tan confundida en la pantalla. Entonces escribiré serial.print ln, abro paréntesis, comillas, y voy a colocar estas líneas para separar. Cierro con comillas porque quiero que aparezcan como mensaje, paréntesis, punto y coma. Muy bien. Parece que la programación se ha aumentado, pero en realidad no es mucho, solamente se replicaron las instrucciones. Recordemos, creé una nueva variable para guardar la posición del sensor de rotación. Luego, en el void setup, escribí una instrucción para decir que voy a utilizar el pin A5 como entrada para el sensor. Y en el void loop, leo el sensor de rotación, ya estaba el de la luz. Luego escribo los mensajes para mostrar el resultado del sensor de rotación y finalmente hago una división. De tal forma que si yo disminuyo esto un poco, permítanme, código, muy bien, y coloco los dos sensores en la ventana, voy a abrir el monitor en serie y lo voy a limpiar para que quede desde ceros,
Damos clic en iniciar simulación y veremos cómo en la pantalla me van a aparecer los valores de ambos sensores. Y los puedo cambiar de manera separada. ¿Qué significa? Si yo doy clic en el sensor de la luz y le aumento la cantidad de luz hasta el máximo posible, podremos ver cómo nos aparece en la pantalla su valor máximo, que en este caso sería 679, mientras que el sensor de rotación sigue estando en 0. Si giro la perilla del sensor de rotación hasta el máximo, recordemos que el sensor de rotación sí me puede entregar el valor máximo de 1023, por eso vemos en la pantalla cómo aparece. Y caso contrario, si regreso el sensor de iluminación hasta el mínimo, vemos cómo su valor cambia y llega nuevamente a 6. Y de manera independiente puedo cambiar el valor de mi sensor de rotación o potenciómetro, y en este caso aparecen en la pantalla. Muy bien, entonces hemos apreciado cómo se desarrolla la configuración para un sensor de iluminación, qué diferencias tiene con respecto al sensor de potenciómetro o de rotación. Tenemos en cuenta que el sensor de luz no me puede entregar los valores mínimos de 0 y máximo de 1023 en la lectura de Arduino, y también cómo es posible conectar dos, inclusive más sensores a la vez en la tarjeta Arduino para realizar diferentes mediciones de las variables del ambiente. Espero que esta información les sirva para desarrollar el ejercicio de la unidad. Hasta pronto.